Sexto semestre, Módulo 1. Teoría macroeconómica avanzada. Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proporcionar una comprensión avanzada de los modelos macroeconómicos y su aplicación en el análisis de políticas económicas. 2. Estudiar cómo las economías nacionales e internacionales interactúan en un contexto global, considerando variables como el PIB, la inflación, el desempleo y las tasas de interés. 3. Analizar el impacto de las políticas fiscales y monetarias en la estabilidad económica a largo plazo. 4. Evaluar la relevancia de los modelos dinámicos de crecimiento económico y ciclos económicos. 5. Examinar el papel de las expectativas y la incertidumbre en la toma de decisiones macroeconómicas. Introducción a la teoría macroeconómica avanzada. La macroeconomía avanzada se enfoca en el estudio de las economías a gran escala, observando cómo interactúan las variables agregadas, como la producción, el empleo y el dinero. Los modelos macroeconómicos permiten entender cómo las políticas públicas afectan la economía y cómo las economías nacionales se integran en un contexto global. Este módulo explora la evolución de la teoría macroeconómica, desde los enfoques clásicos y keynesianos hasta los modelos dinámicos más recientes que incluyen expectativas racionales y políticas de estabilización. En este módulo veremos cómo se estructuran los modelos macroeconómicos modernos y cómo se aplican para resolver problemas económicos actuales, como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. 1. Modelos macroeconómicos. Dinámicos. 1. Modelo de ciclo real de negocios, RBC. Este modelo sugiere que las fluctuaciones económicas a lo largo del tiempo son resultado de cambios reales en la economía, como los avances tecnológicos o los choques en la productividad, más que de factores monetarios o financieros. El modelo enfatiza la importancia de la oferta agregada y el papel de los choques tecnológicos en la producción. Ejemplo: durante la revolución tecnológica en los años 90, la economía de Estados Unidos experimentó un crecimiento sostenido debido a los avances en la tecnología informática. Este crecimiento es explicado en parte por el modelo RBC, ya que se debió a un aumento real en la productividad. 2. Modelo de expectativas racionales. Este modelo introduce el concepto de que los agentes económicos, consumidores, empresas y gobiernos toman decisiones basadas en expectativas racionales sobre el futuro. Los agentes anticipan las políticas económicas y ajustan su comportamiento en consecuencia, lo que implica que las políticas fiscales o monetarias previsibles pueden tener un impacto limitado en la actividad económica. Ejemplo práctico: si el gobierno de un país anuncia un programa de estímulo fiscal para el próximo año, los consumidores y empresas anticiparán que habrá inflación o aumento en las tasas de interés en el futuro. Como resultado, podrían ajustar sus decisiones de consumo o inversión desde el momento en que se anuncia la política, neutralizando parcialmente su efecto. 2. Políticas fiscales y monetarias en economías abiertas. 1. Política fiscal. La política fiscal, que involucra el gasto público y los impuestos, juega un papel crucial en la macroeconomía. Los gobiernos utilizan el gasto para estimular la demanda agregada durante recesiones, o aumentan los impuestos para evitar el sobrecalentamiento de la economía. Sin embargo, una política fiscal expansiva financiada con deuda pública puede generar efectos adversos a largo plazo, como el aumento del déficit y la deuda pública. Ejemplo clásico: el New Deal implementado por Franklin D. Roosevelt en la década de 1930 utilizó la política fiscal expansiva para combatir los efectos de la Gran Depresión, incrementando el gasto público en infraestructuras y programas sociales para estimular la economía. 2. Política monetaria. Los bancos centrales utilizan la política monetaria para controlar la oferta de dinero y las tasas de interés, con el objetivo de mantener la estabilidad de precios y promover el crecimiento económico. La política monetaria puede ser expansiva, reduciendo las tasas de interés para aumentar el crédito y la inversión, o contractiva,
aumentando las tasas de interés para combatir la inflación. Ejemplo práctico. Durante la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos adoptó una política monetaria expansiva, reduciendo las tasas de interés casi a cero y aplicando políticas de flexibilización cuantitativa para estimular la economía y evitar una recesión prolongada. 3. Crecimiento económico y políticas de estabilización. 1. Modelos de crecimiento endógeno. Los modelos de crecimiento endógeno sostienen que el crecimiento económico a largo plazo es impulsado principalmente por factores internos, como el capital humano, la innovación y las inversiones en investigación y desarrollo, en lugar de factores externos o choques tecnológicos. Ejemplo: los países que han invertido en educación y tecnología, como Corea del Sur, han experimentado un crecimiento económico sostenido debido a la acumulación de capital humano y a la creación de un entorno favorable para la innovación. 2. Políticas de estabilización. Las políticas de estabilización se implementan para contrarrestar las fluctuaciones cíclicas de la economía. Estas políticas, que incluyen la intervención del Banco Central y la política fiscal, buscan suavizar las recesiones o controlar las expansiones económicas excesivas. Ejemplo clásico. Durante la década de 1970, la economía global enfrentó una serie de crisis de estanflación, alta inflación combinada con desempleo, lo que llevó a muchos países a ajustar sus políticas monetarias y fiscales para estabilizar sus economías. 4. Expectativas y la incertidumbre en la macroeconomía. 1. Expectativas y toma de decisiones. En un entorno económico incierto, las expectativas de los agentes juegan un papel central. La manera en que los consumidores, inversores y empresas perciben el futuro puede influir significativamente en sus decisiones actuales, ya sea en términos de gasto, inversión o ahorro. Ejemplo práctico. Durante la pandemia de COVID-19, la incertidumbre sobre la duración de la crisis y sus efectos económicos hizo que las empresas redujeran sus inversiones y que los consumidores aumentaran sus ahorros, lo que exacerbó la recesión en muchos países. 2. Modelos de incertidumbre. Los modelos macroeconómicos avanzados incorporan la incertidumbre para predecir cómo los agentes reaccionan ante choques inesperados. Estos modelos ayudan a los economistas a entender cómo las crisis pueden amplificarse debido a la falta de confianza en el sistema económico. Ejemplo clásico: la crisis de deuda soberana en Europa. En 2010-2012 fue un caso en el que la incertidumbre sobre la capacidad de algunos países de cumplir con sus obligaciones financieras provocó una disminución en la inversión y una crisis bancaria. Conclusión del módulo. Este módulo ha proporcionado una comprensión profunda de los modelos macroeconómicos avanzados, el papel de las políticas fiscales y monetarias, y cómo las expectativas y la incertidumbre influyen en las decisiones macroeconómicas. Los estudiantes han adquirido una base sólida para analizar problemas macroeconómicos complejos y cómo las políticas públicas pueden afectar el crecimiento y la estabilidad económica a largo plazo. Cierre del módulo. La macroeconomía avanzada nos ofrece herramientas cruciales para entender y gestionar las economías modernas, desde las políticas fiscales hasta las dinámicas del crecimiento a largo plazo. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 1. Teoría macroeconómica avanzada. Tema de investigación: impacto de la política monetaria en la recuperación económica después de una crisis. Instrucciones. 1. Elige una crisis económica, como la Gran Depresión, la crisis financiera de 2008 o la crisis de la deuda en Europa, y analiza cómo las políticas monetarias del país afectado contribuyeron a su recuperación económica. 2. En una página, responde: ¿qué políticas monetarias se implementaron? Y cómo afectaron las tasas de interés, la inflación y el empleo. ¿Qué lecciones pueden aprenderse de la respuesta macroeconómica a la crisis? 3. Formato: una página, con 2 o 3 fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo.
Este es el módulo 1 del sexto semestre. Teoría macroeconómica avanzada, desarrollado con ejemplos y tareas de investigación para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria. Educación gratuita.